Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de MotuLA TV. Mi nombre es Mike Buck y bueno, para el programa de hoy vamos a hablar de algo que suele estar en la boca de todos los fans. ¿Quién hizo mejor trabajo? ¿Super 7 o Funko? Como bien saben, estas dos empresas han estado sacando piezas en una escala compatible con Masters of the Universe Vintage. Y las típicas preguntas que salen son: ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién es superior? ¿Cuál es mejor empresa? Bueno, en este programa, mis amigos, vamos a descubrirlo y vamos a comparar cuál de las dos colecciones lo hizo mejor, armonizando con las figuras vintage de Masters of the Universe. Acompáñenme. Tanto Funko como Super 7 sacaron figuras a una misma escala de 5.5 pulgadas o un promedio de 13 centímetros, misma escala de los Masters of the Universe Vintage. Ellos querían capitalizar con la nostalgia. Funko sacó la línea con el nombre de Savage World, donde lo que hacen es transformar personajes de diferentes franquicias en un formato a lo Motu, por decirlo así, emulando las proporciones de aquellas figuras de la época. Sin embargo, no cuentan con la licencia para hacer figuras de He-Man en este estilo. Super 7, por otro lado, sí cuenta con la licencia, y su intención es realizar una continuación de la línea vintage sacando nuevas figuras con aquel estilo. Esta línea es conocida dentro de la comunidad de fans como la línea Neo Vintage, que comenzó con los Street Terrors hace unos años. Hasta la fecha siguen sacando figuras en este formato y sumando piezas a la colección. Primero veamos ambos estilos. Empecemos con los Funko. En mi caso compré los Thundercats de la línea Savage World, ya que siempre quise tener Thundercats al estilo Motu con esa misma escala para poder combinar ambas colecciones. Los Funko tratan de emular la pose de semi-agachado o de listo para la batalla que los Motu solían tener. Estas piezas tienen la misma cantidad de articulación, o sea, 6 puntos: brazos, piernas, cabeza y cintura. La articulación de los brazos está incrustada dentro del torso, a diferencia de los Motu que tenían los brazos removibles. Las cabezas son duras y grandes. Las piernas tienen un sistema distinto de articulación al de los Motu. Este consiste en las piernas ser sujetadas por una bola dentro de la cadera. De hecho, este estilo es más como el de las figuras de Playmates de las Tortugas Ninja de aquella época más que las de un Motu. La articulación es barata, con un plástico malísimo que con el mínimo movimiento se quiebra, ya que es un plástico poroso y frágil. Mi Pantro se quebró prácticamente solo, ya que tuvo mínima manipulación y aún así la pierna se le cayó. Los pies tienen un esculpido grueso y caricaturesco, cayendo más en lo infantil con una vibra a lo Fisher-Price. Los torsos son gruesos y musculosos, tratando de repetir la estética ochentera de un Motu. La pintura en estas figuras está bien aplicada, con colores fuertes y brillantes, aunque también he escuchado de casos donde eso no ha sido así. Los accesorios están hechos de un plástico más duro y en algunos casos cuesta trabajo colocarlos, pero no es tan complicado tampoco. Las figuras de Funko son sólidas, con un plástico semiduro sin problemas de estabilidad. En el caso de las figuras de los Thundercats, hay personajes mejores que otros, donde en algunos casos la escala les queda bien. Mumm-Ra siendo el mejor gracias a tanto detalle, mientras que Reptilio sufre de un pésimo diseño muy alejado de su concepto original, donde incluso la figura no se parece realmente al personaje. Al menos esta es mi opinión personal. A veces te dan la impresión también de que las cabezas son muy grandes, como en el caso de la de Leono. Ahora hablemos de las de Super 7. Hace un tiempo hice un review del Wave 1 de las figuras Neo Vintage Motu, donde toco varios puntos sobre estas figuras, así que muy probablemente repita varios de esos puntos en este programa también. Las figuras de Super 7 siguen el molde de los Motu, conservando sus proporciones y escultura en cada una de ellas sin salirse del diseño original. En el caso de los Street Terrors, ellos usan el molde de un típico Evil Warrior, nada más que con un plástico más moderno.
Por esa razón, las articulaciones son idénticas a las primeras vintage. En el caso de ellos, estos usan el sistema de ligas o hules dentro de las piernas. Con las figuras más nuevas, esto cambia en favor de la articulación más al estilo He-Man Flying Fists o Snoutspot, donde utilizan un sistema más moderno y sólido para estas. Las cabezas en las figuras de Super 7 son sólidas, hechas de un plástico durísimo muy al estilo Rio Blast. Excepto los Three Terrors, que tienen cabezas de hule suaves como los primeros Motu. Super 7 mejoró la proporción de las cabezas con las últimas figuras, ya que con los Three Terrors las cabezas eran grandísimas y no muy amigables a la vista. En las figuras de Super 7, todas las piezas tienen el golpe de cintura Power Punch reconocido por la línea de figuras de acción de He-Man. El plástico en estas figuras es durísimo, de un plástico demasiado rígido, y esto se mantiene en todas sus partes, incluyendo corazas y armas. En la articulación de las piernas de las últimas figuras, estas prácticamente tienen una pierna inmovible debido al plástico utilizado, y da mucho miedo forzar el movimiento por terror a que se rompan. Sin embargo, las piezas son estables y el resto de sus articulaciones están bien. Las piezas suelen estar muy bien armadas y pintadas, pero lamentablemente con mucho brillo en el plástico. Lo gracioso es que este brillo no está presente en los Three Terrors. No sé por qué Super 7 perdió esto con el tiempo. Ahora sí, comparemos cuál de estas figuras se ve mejor junto a los Motu. Acá están las figuras de ambas empresas junto a un Motu original y veamos cuál se ve mejor junto a él. Claramente las de Super 7 son figuras Motu hechas para calzar con las figuras Vintage Motu. Por esa razón llevan las de ganar, ya que no solo conservan el diseño del molde original, sino que también sus atributos como el golpe de cintura mencionado anteriormente. Sus proporciones armonizan con la colección clásica a la perfección, permitiendo el incremento de la colección vintage. En tus repisas no se verá una clara distinción entre ellas y las vintage, a excepción del plástico que es un poco más brilloso. Las piezas de Funko, aunque son un buen intento de tratar de crear piezas que proporcionalmente calcen con los Motu en una forma indetectable, no lo logran. Las figuras de Savage World son figuras bonitas como línea aparte e independiente, pero fallan sinceramente en tratar de mezclarse con los Motu en una forma eficiente. Sus proporciones son más gordas, las figuras se ven como hinchadas con pies pequeños y cabezas grandes. No armonizan bien con las figuras de He-Man, y a pesar de ser figuras para niños en ambos casos, las de Funko se ven más infantiles de lo usual. Además, su plástico es aún más quebradizo y frágil que el plástico duro y rígido de Super 7. Bueno amigos, ahí lo tienen, esa fue la comparación entre los Funko y los Super 7. Los Funko lamentablemente no calzan del todo bien con los Masters of the Universe como lo vieron en el video. No me lo tomen a mal. A mí me gustan muchísimo los Funko, me gusta mucho lo que están haciendo con esta línea de Savage World. Tratan de darle duro a la nostalgia, trataron de que estas piezas fueran compatibles con Masters of the Universe. La intención es buena, pero el hecho de que una figura tenga el mismo tamaño o tratar de tener las mismas proporciones no las hacen que calcen del todo con la colección. Ese es donde fallan, sus proporciones son más infantiles. Obviamente son figuras para niños y no estamos buscando perfección anatómica, ese no es el caso. Es simplemente que hay ciertos elementos en diseño y en escala que hacen que una pieza se vea mejor que la otra. Las de Super 7 obviamente tienen las de ganar porque uno, Super 7 cuenta con la licencia de Masters of the Universe y dos, también cuenta con los moldes para continuar la colección al estilo vintage. Entonces, esos elementos hacen que las piezas de Super 7 armonicen perfectamente con las antiguas. La única diferencia es el plástico, que es un poco más brilloso y duro, pero aparte de eso, una persona que no conozca y vea las figuras de Super 7 Neo Vintage mezcladas con las figuras vintage, no va a poder ver la diferencia. Mientras que si ven las de Funko con las vintage, van a notar primero grandes diferencias en el plástico por la forma en que estas son más opacas y también por sus proporciones hinchadas y su diseño más infantil a lo Fisher Price, como lo mencioné anteriormente. Incluso las figuras de los Galaxy Warriors, aquellas que son más pequeñas y un poco más así enanoides, se ven mucho mejor
que estas de Funko junto a los Masters of the Universe. Funko, el problema más grande es el plástico. Super 7 tampoco tiene un gran plástico porque como vimos en el video pasado, e incluso en este también lo vuelvo a mencionar, que Super 7 tiene un plástico muy brilloso y duro. Las de Funko tienen un plástico barato, malo, poroso, que se quiebran. Como vieron, mi Pantro se quebró prácticamente sin moverlo. Hay múltiples reportes de Pantros y otras figuras quebradas de piernas sin incluso haberlas abierto del blister. Las piernas andan guindando por dentro del cartón. Eso ya dice que hay un pésimo control de calidad y que el plástico es malísimo. Por ese lado es donde Funko también falla miserablemente. Esperemos que eso lo arreglen. Yo quiero comprar la línea 2 de Thundercats, esa es la línea que más me interesa, la línea de Savage World que más me gusta. Yo sé que a muchos le gusta esta línea de Funko. No es que la línea sea fea, lo que yo estoy haciendo acá es señalando el por qué esta línea no calza del todo con Masters of the Universe. Es una línea bonita, pero que no calza, mientras que la de Super 7 es así, calza perfectamente y armoniza en una mejor forma que las de Funko. Bueno, mis amigos, ese fue el programa. Muchísimas gracias por haber estado conmigo acá en MotuLA TV. Déjenme sus comentarios, me gustaría saber qué opinan ustedes tanto de las figuras de Funko como las de Super 7. Y con eso dicho, nos vemos hasta la próxima.